El tema de hoy es sensores remotos. ¿Qué es la percepción remota? Son los datos recolectados remotamente para generar información. Los datos recolectados pueden ser variaciones de la distribución de fuerzas, evaluadas por gravímetros, variaciones de la distribución de ondas acústicas, sonar, o variaciones de la distribución de energía electromagnética a través de la vista. Entonces, en nuestro caso, nos atañe este último ejemplo. La percepción remota es un término que se refiere a la obtención de datos de elementos a distancia. Obtener información de un objeto sin estar en contacto con el referido elemento. En la ciencia, la percepción remota significa mirar a nuestro planeta utilizando sensores de observación. Estos sensores pueden ser cámaras que capturan la luz visible, así como también la radiación de otras longitudes de onda, como el infrarrojo o el microondas, por ejemplo. Otras denominaciones, remote sensing, tomado del inglés, teledetección, tomado del francés, o sensoriamiento remoto, tomado del portugués. Como nota, la percepción remota es la ciencia, para algunos arte o técnica, y la base del sistema es el espectro electromagnético. En el proceso de recolección de la información vamos a ver varios elementos que entran en juego. Identificado como la fuente de energía o iluminación, tenemos la letra A. En este ejemplo colocamos al sol. La radiación electromagnética y la atmósfera, identificados con la letra B. Este sería el medio. La interacción con el objeto, la letra C. El registro de la energía por el sensor, identificado con la letra D. Este es el sensor. La transmisión, recepción y procesamiento de datos, identificados con la letra E, indicado con todas estas flechas. Luego la interpretación y análisis, identificado con la letra F. Y finalmente las distintas aplicaciones que el usuario requiera, identificado con la letra G. Entonces, este es un flujograma en donde desde la fuente de energía hasta el usuario vemos todos los procesos que hacen vida en la recolección de la información remota. Vamos a hablar un poco de historia. Comenzamos con la teoría de la luz. La energía electromagnética reflejada por la superficie terrestre puede ser grabada por una diversidad de sistemas de percepción remota. El más antiguo de estos es la cámara. Aquí vemos a Sir Isaac Newton con el prisma, en donde logra separar la luz blanca en el espectro del arco iris a través de 6 colores: el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Por debajo del rojo tenemos el infrarrojo y por encima del violeta el ultravioleta. Aquí vemos una imagen donde se visualiza la cámara oscura a finales del siglo XVIII, diseñada para reproducciones de paisajes, arquitectura, entre otros. En 1672, Isaac Newton presentó el concepto correcto sobre la teoría de la luz y los colores, demostrando que el prisma dispersaba la luz blanca en un espectro de colores, como hemos mencionado: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Él fue el primero en documentar científicamente la naturaleza espectral de la luz, y sus ideas ayudaron a iniciar la idea de la óptica moderna, como la entendemos
hoy en día. La primera fotografía, esta que estamos viendo acá. El primer procedimiento fotográfico fue el fotograbado, descubierto por Joseph Nicéphore Niepce en la década de 1820. En 1826 consiguió su primera imagen permanente. Una vista desde su ventana en Legras, utilizando una cámara oscura y como material sensible a la luz, una mezcla de betún. El tiempo de exposición necesario para obtener estas imágenes era muy largo, varias horas en un día soleado. Y tenemos entonces la imagen de Joseph. Fotografías aéreas. En 1858, Gaspar Félix, cuyo seudónimo era Nadar, un periodista, ilustrador, caricaturista y fotógrafo francés, se subió con su cámara fotográfica a un globo aerostático, el Gigante, que mandó a construir y sacó la primera foto aérea de la historia sobre los tejados de las casas del pueblo Petit Bicêtre en Francia. Aunque la historia conoce del evento, no se tiene registro de esta fotografía. Continuando, por lo tanto, la fotografía aérea más antigua que se conserva corresponde a la sacada por el fotógrafo estadounidense James Wallace Black en 1860 sobre la ciudad de Boston. Este es el registro que tenemos de la foto aérea más antigua, de 1860. Plataforma aéreas. Evidentemente, para la práctica de esta actividad, la cámara se debía ir desarrollando paralelamente con las plataformas que lo transportaran. En ese sentido, surgieron en el tiempo varios inventos que facilitaron ese proceso. Aquí vemos en la foto el globo Intrepid siendo inflado durante la Guerra Civil Americana en la batalla Fair Oaks en Virginia, Estados Unidos, el 1 de junio de 1862. Continuando, vemos en 1903 este autor que patentó una cámara liviana que pesaba cerca de 70 gramos con lentes de 70 milímetros, los cuales ataba al pecho de palomas mensajeras. Aquí vemos entonces las palomas mensajeras con las cámaras de 70 gramos, bastante ligeras. Y aquí vemos la foto tomada por la paloma mensajera. Fotografía aérea obtenida de una de las cámaras sujeta al pecho de un ave, donde parte de sus alas pueden ser observadas en la imagen. Aquí vemos parte de las alas. En 1903, los hermanos Wright construyeron el primer avión operado con hélice y motor con potencia de 12 caballos de fuerza. Realizando su histórico vuelo el 17 de diciembre de ese año, con un tiempo de 12 segundos y una distancia de 35 metros. Lograron entonces volar por ese periodo corto de tiempo. Para uso militar, un fotógrafo aéreo y un piloto en el avión Curtiss JN-4 Jenny de la Primera Guerra Mundial, con una cámara montado del lado derecho, obtuvo esta fotografía. Aquí vemos el avión, aquí vemos la cámara tomando la imagen. Fotografía vertical aérea de trincheras en Europa durante la Primera Guerra Mundial, las cuales eran utilizadas para posteriores análisis y planificación de ataques más efectivos. Y vemos entonces la distribución de las trincheras.
Continuando con el uso militar, un bombardero, el B-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, volando una flota sobre otra, justo en el momento del lanzamiento de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos las bombas. La imagen siguiente muestra que la bomba del avión de arriba destruyó el estabilizador horizontal del avión de abajo. En la Segunda Guerra Mundial hubo un gran desarrollo en el área de percepción remota. Fueron desarrollados los sensores infrarrojos para detectar el camuflaje y fueron desarrollados los sensores de radar. A comienzos de la década de 1950, con las tensiones de la Guerra Fría aumentando, las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitaron mejorar el reconocimiento estratégico para determinar las capacidades e intenciones de la Unión Soviética. El presidente Eisenhower aprobó la construcción del famoso avión de espionaje U-2, U-2, que alcanzaba una altura de 21.000 metros, fuera del alcance de la artillería antiaérea y de los radares. Luego tenemos la era espacial. Este inició con el desarrollo de muchas tecnologías que culminaron el 4 de octubre de 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética, que fue el primer satélite artificial. Orbitaba la Tierra en 98 minutos. Tenía un peso aproximado de 80 kilogramos y reingresó a la Tierra el 4 de enero de 1958. Aquí vemos el lanzamiento del Sputnik. El lanzamiento del Sputnik 1 desembocó en una nueva era de logros políticos, económicos y tecnológicos que acabaron tomando el nombre de la era espacial. La era espacial se caracterizó por el desarrollo rápido de nuevas tecnologías en la llamada carrera espacial, mantenida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se hicieron avances rápidamente en misilería, ciencias de los materiales, informática y muchas otras áreas. Hoy, el término de era espacial todavía tiene connotaciones de novedad e innovación. Pasamos ahora a las bases físicas de la percepción remota. Vamos a hablar de la energía electromagnética, del espectro electromagnético, el espectro solar y las ventanas atmosféricas, de la interacción de los materiales con la energía electromagnética y de las firmas espectrales. Aquí vemos distintos ejemplos de energía. Tenemos la energía nuclear, la energía solar, energía hidráulica, energía del mar, bioenergía, energía cinética, energía geotérmica, energía eólica. Cualquier objeto natural o sintético que se encuentre a una temperatura superior a los 0 grados Kelvin genera energía electromagnética. Por lo tanto, pudiéramos asumir que todos los cuerpos tienen energía electromagnética. La energía electromagnética. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas, moviéndose a la vez, oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones generan unas ondas que se pueden propagar, que pueden viajar por el aire e incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria, de arriba a abajo, una partícula cargada eléctricamente o magnéticamente, como en esta figura que estamos viendo acá. O sea, movilizando.
Como vemos, se crea una perturbación a su alrededor, que es lo que llamamos una onda. Esta onda depende de la velocidad con la que movamos la partícula, de la fuerza y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Cambiando estos valores podemos cambiar el tamaño de la onda. La onda generada tendrá la misma forma, pero más grande o con más ondulaciones por segundo. Conceptos básicos sobre las ondas electromagnéticas. Los datos se transmiten en un medio físico a través de la propagación de un fenómeno de vibración. De este proceso resulta una señal en forma de ondas que depende de una cantidad física que varía. En el caso de la luz es una onda de luz. En el caso del sonido es una onda de sonido. En el caso del voltaje o del amperaje, una corriente eléctrica es una onda eléctrica. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia, su amplitud y su fase. La partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético. Así ya tenemos generada una radiación electromagnética con su onda electromagnética. Tenemos tres datos muy importantes, como podemos ver en la siguiente figura. Longitud de onda, distancia entre dos crestas. Y vemos en esta onda que está acá, de cresta a cresta, esta distancia, la longitud de onda. También puede ser entre valle y valle. Amplitud. Es la máxima perturbación de la onda, la mitad de la distancia entre la cresta y el valle. Por lo tanto, la amplitud vendría desde la cresta hasta la mitad. Frecuencia, número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el hercio, es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. El número de veces esta onda se repite en un segundo. Velocidad. La velocidad de la onda depende del medio por el que se propague, por donde esté viajando. Si la onda viaja por el vacío, su velocidad es igual a la velocidad de la luz, 300 kilómetros sobre segundos. Si se propaga por el aire, cambia, pero es prácticamente igual a la del vacío. Frecuencia. Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido una vez por segundo. Así, un fenómeno con una frecuencia de 2 hercios se repite 2 veces por segundo. Esta unidad se llamó originariamente ciclo por segundo, CPS. Otras unidades para indicar la frecuencia son revoluciones por minuto, RPM. Las pulsaciones del corazón y el tempo musical se miden en pulsos por minuto, BPM, del inglés beats per minute. Y vemos entonces varios ejemplos de onda con mayor amplitud y menor amplitud. Mayor amplitud se denominan más fuertes y de menor amplitud más suaves. Aquí también vemos varios ejemplos de onda. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda. Vemos aquí en el gráfico. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. Energía electromagnética. Resulta que una onda electromagnética no se genera por una sola partícula, sino que son dos partículas diferentes, una eléctrica y otra magnética. Además, su movimiento es perpendicular, lo que hace la onda, que la onda sea una mezcla de dos ondas perpendiculares entre sí, una eléctrica y otra magnética. Están desplazándose, moviéndose sobre un eje Z.
y la otra sobre el eje D. Tendríamos entonces el eje X. Vemos la fórmula. F, frecuencia medido en Hertz, es igual a C, la velocidad de la luz, entre la longitud de la onda medida en metros, en donde la velocidad de la luz, como habíamos dicho, es aproximado a 300.000 kilómetros sobre segundo. Aquí vemos entonces el campo eléctrico y el campo magnético perpendiculares entre sí, ortogonales entre sí, y los conceptos que hemos venido manejando sobre la amplitud y la longitud de la onda. Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, la televisión, el internet, etc. Pero tenemos un problema. Por el aire viajan muchas ondas. Entonces, ¿cómo las podemos diferenciar? Pues por su frecuencia. Piensa en una cuerda cuando la movemos, frecuencia con la que la movemos. Si la movemos muy lentamente, creamos ondas muy anchas, mucha longitud de onda. Pero si la movemos muy rápido, las ondas son más estrechas, poca longitud de onda. Entonces, a frecuencia grande, longitud de onda pequeña, a frecuencia pequeña, longitud de onda grande. Ya tenemos nuestras ondas diferenciadas por su longitud de onda o por su frecuencia. Se ha creado una escala para clasificarlas por orden creciente de longitudes de onda o decreciente por su frecuencia, llamado espectro electromagnético. Dependiendo de la onda, pertenecerá a un espectro u a otro. Aquí vemos entonces la medición, una regla donde tenemos el campo del espectro electromagnético, variando en su dimensión. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Entonces, aquí podemos visualizar la escala de las ondas tamaño de radio, en donde tiene una longitud de onda medida en metros de 10 a la 3. Aquí vemos la escala de los hombres, de los seres humanos, la mesoscópica, macroscópica. Aquí vemos las ondas microondas, denominadas como microondas, identificados como 10 a la menos 2 metros, del infrarrojo, 10 a la menos 5, del espectro visible, los colores con los que nosotros identificamos cualquier objeto, 10 a la menos 8, a la menos 8. Las ultravioletas, por debajo, porque este es 0,5 por 10 a la menos 8, por debajo de esto, 10 a la menos 8, los rayos X, 10 a la menos 10, y los rayos gamma, 10 a la menos 12. Aquí vemos la escala, el núcleo atómico, para los rayos X los átomos, para el ultravioleta las moléculas, para el espectro visible los protozoos, y para el infrarrojo la punta de una aguja ya ocupa más o menos este tamaño. Y microondas, bueno, cosas más pequeñas todavía como mariposas. Y aquí lo vemos en Hertz, en frecuencias. Entonces, la frecuencia de Hertz, los hercios, de 10 a la 4, 10 a la 8, 10 a la 12, 10 a la aparentemente 16, y así va aumentando hasta 10 a la 20. También lo podemos asociar a grados de temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa. Entonces aquí tenemos a 1 grado Kelvin, 100 grados Kelvin, 10.000 grados Kelvin y mayores a 10 millones de grados Kelvin. Todo esto referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la radiación electromagnética que emite espectro de emisión o absorbe un espectro de absorción una determinada sustancia.
Continuamos. El espectro electromagnético se entiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Aquí vemos de nuevo la escala, donde pasamos desde los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la luz visible, aquí hacemos un zoom, el espectro de los colores que podemos percibir con el ojo humano, el infrarrojo, las de radar, las UHF, las VHF, ondas de radio, etcétera, etcétera. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck, mientras que el límite máximo sería el tamaño del universo, aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. Interesante a la reflexión decir que el mayor de los tamaños es el propio tamaño del universo. De hecho, universo viene de un solo verso. Tenemos más ejemplos en donde en el espectro de la luz visible podemos identificar el color azul, el verde y el rojo, que varía precisamente a través de 0,4 micrómetros, 0,5 micrómetros el azul, 0,5 a 0,6 el verde y de 0,6 a 0,7 el rojo. O dicho en nanómetros, 400 nanómetros, 500 nanómetros el azul, 500 a 600 nanómetros el verde y de 600 a 700 nanómetros el rojo. Aquí vemos parte de lo mismo. La frecuencia por encima del infrarrojo es la de la luz visible. Este es el rango en el que el Sol y las estrellas similares a él emiten la mayor parte de su radiación. La luz que vemos con nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético, de esta gran regla que hemos mencionado, que va de rayos gamma a ondas de radio. Esta pequeña ventana es la luz visible. No es probablemente una coincidencia que el ojo humano sea sensible a las longitudes de onda que el Sol emite con mayor fuerza. Así que de alguna manera nosotros como seres adaptamos nuestra vista a la mayor fuerza de emitancia de luz que genera el Sol. Aquí vemos entonces también las distintas longitudes de onda dependiendo del color. Un arco iris muestra la parte óptica visible del espectro electromagnético, el infrarrojo, si pudiese ver, estaría localizado justo a continuación del lado rojo del arco iris, mientras que el ultravioleta estaría tras el violeta, como le indica su propio nombre. Aquí vemos algunos ejemplos. Rayos X, utilizados en este caso por la medicina, las placas que se hacen para ver nuestros huesos, la luz visible, los colores que nosotros conocemos. Aquí vemos una ilustración del infrarrojo cercano y aquí una del infrarrojo térmico, en donde vemos que los animales, reptiles de sangre fría, aquí lo visualizaron con color azul, y nuestro calor de nuestro cuerpo reflejado entonces con coloración rojiza y amarilla, colores más cálidos. Y ejemplo de cómo se estaría describiendo el ultravioleta. Se puede obtener mucha información acerca de las propiedades físicas de un objeto a través del estudio de su espectro electromagnético, ya sea por la luz emitida, radiación de cuerpo negro, o absorbida por él. Aquí vemos entonces un espectro continuo. Aquí vemos el espectro de absorción, lo que absorbe el objeto, el espectro de emisión, lo que emite el objeto. Esto es la espectroscopía
y se usa ampliamente en astrofísica y química. Para ello se analizan los espectros de emisión y absorción. Aquí vemos la radiación del espectro solar, como por ejemplo, el Sol es una inmensa fuente de energía inagotable, situado a la distancia media de 1.5 por 10 a la 11 metros respecto de la Tierra. Esta distancia se llama unidad astronómica, UA. La radiación solar es la energía electromagnética emitida por los procesos de fusión del hidrógeno contenido en el Sol. La intensidad y la distribución espectral de la radiación solar que llega a la superficie terrestre dependen de la composición de la atmósfera. La radiación solar que llega a la Tierra se encuentra en un espectro de 3 longitudes de onda. El Sol emite el 44% de su radiación en el espectro visible, el 7% en el espectro ultravioleta, onda corta, y 49% en el espectro infrarrojo, la onda larga. Hay que tener en cuenta que la caracterización de la radiación solar incide en la Tierra, incidente en la Tierra, no es algo sencillo, debido a 3 razones fundamentales. Uno, la aleatoriedad de la radiación solar, que hace imposible determinar dicha radiación de una forma definitiva o exacta. Dos, el movimiento relativo del Sol-Tierra, regido por unas ecuaciones muy complejas, que determinan en todo momento la posición relativa del Sol con respecto a cualquier punto de la superficie terrestre. 3. La variedad de modelos existentes para caracterizar la radiación, la cual obliga al usuario a elegir en función de las necesidades en cada caso. Entonces, como vemos, es relativamente complicado poder controlar la radiación solar. ¿Por qué el cielo es azul? El color del cielo proviene de la difusión de los rayos solares por las moléculas de aire. Cuando un fotón, que es la unidad elemental de luz, alcanza una molécula de aire, es dispersado en otra dirección a uno de los lados o incluso hacia atrás. A este fenómeno se le llama difusión. La teoría demuestra que la difusión por el aire es tanto más importante cuando menor sea la longitud de onda, y a su vez que la difusión es alrededor de 16 veces más eficaz para la luz azul que para la roja. Es por ello por lo que la parte azul del espectro solar es dispersada por el aire de la atmósfera. Los rayos del sol que atraviesan la atmósfera difunden lateralmente luz azul, lo que da al cielo su color característico. Aquí vemos los diferentes colores que forman la luz solar. Se asume como una luz blanca y tenemos las moléculas de aire. Entonces se genera un proceso de difusión del color azul por las moléculas de aire. Visto desde la superficie de la Tierra, el cielo entonces va a aparecer azul para un observador aquí en la Tierra. ¿Por qué el Sol aparece de color rojo en su ocaso? Conforme el Sol se acerca al horizonte, sus rayos hacen un trayecto cada vez más largo a través de la atmósfera, antes de alcanzar el suelo. Por ello, los rayos del Sol actúan sobre muchas más moléculas de aire. Después de algunas decenas de kilómetros recorridos en la atmósfera, los rayos de luz que proceden del Sol han alcanzado tantas moléculas de aire que han perdido por completo sus radiaciones azules. Siguiendo a estas, son las longitudes de onda más largas, las que se pierden progresivamente por difusión y absorción, el verde y el amarillo. Al final, los rayos directos que provienen del Sol no poseen más que el color rojo. Por lo tanto, el color rojo es el que termina llegando a la Tierra a medida que esta distancia va aumentando. Es de aquí como sale la difusión azul, difusión verde, difusión amarilla.
También tenemos el concepto de la ventana atmosférica. La atmósfera filtra algunas señales, mientras que permite detectar otras. Esto es conocido como ventana atmosférica. En la imagen siguiente vemos qué tipo de radiaciones son filtradas y cuáles no lo son. Los sensores colocados en los satélites de observación terrestre operan en las longitudes de onda correspondientes a la máxima transmitancia de la atmósfera o ventanas atmosféricas. Por ejemplo, la mayor parte de la radiación infrarroja es absorbida por el vapor de agua y por el dióxido de carbono. Tan solo algunas zonas del espectro no son absorbidas, infrarrojo cercano en este caso, y en ocasiones parcialmente. Entonces vemos aquí los porcentajes de 0 a 100% de la opacidad de la atmósfera. Y aquí vemos en una regla los distintos tamaños de longitudes de onda. Entonces aquí podemos apreciar cómo varía la opacidad de la atmósfera dependiendo del tamaño de la longitud de la onda. Aquí se refleja cuál es la ventana del espectro visible. Aquí tenemos otro ejemplo. Los rayos gamma, los rayos X y la luz ultravioleta se bloquean en las capas altas de la atmósfera. Es mejor observarlas desde el espacio si queremos apreciarlas. Aquí tenemos el espectro visible. La luz visible se puede observar desde la Tierra con alguna distorsión. Seguimos en nuestra regla, aumentando la longitud de onda. Casi todo el espectro infrarrojo es absorbido por la atmósfera, así que es mejor observarla desde el espacio. Entonces, tanto en este caso como en este caso es mejor observarlo desde el espacio. Aquí sí llega a penetrar, sí llega a visualizarse. Las ondas de radio se pueden observar desde la Tierra, son apreciadas, y las señales de radio de larga longitud de onda son bloqueadas por la Tierra. O sea, aquí también se pierde este tamaño. Absorción atmosférica selectiva. La absorción es el proceso por el cual la energía radiante es absorbida y convertida en algunas otras formas de energía. La atmósfera absorbe parte de la energía que llega al tope de la atmósfera a lo largo del camino óptico debido a la interacción de la radiación electromagnética con los gases presentes en la atmósfera. La Tierra también absorbe una parte de esta radiación que posteriormente es reemitida en longitudes de ondas más largas. Aquí vemos la cantidad de radiación solar y cómo esta, a medida que va chocando, por así decirlo, con la atmósfera, va variando entonces sus distintos grados de emitancia y de absorción. Aquí tenemos de nuevo el tamaño de la longitud de onda. Aquí vemos también para el oxígeno, el CO2, el agua, distintos ejemplos de ventanas atmosféricas, cómo varía también estos niveles de absorción. Interacción de los materiales con la radiación electromagnética. La radiación electromagnética no absorbida ni reflejada por la atmósfera llega a la Tierra e interactúa con los objetos a través de ella. Estos son los que pudieron atravesar la atmósfera. O sea, aquí tenemos una energía incidente. Aquí tenemos un cuerpo cualquiera. Puede ser vegetación, puede ser suelo, puede ser roca. Entonces, como la energía que viene del sol, incidente, llega al cuerpo, va a haber una energía dispersada, una energía reflejada, una energía absorbida, otra que puede ser transmitida y finalmente una que va a ser
emitida posteriormente, pudiéramos decir. Mejor ejemplo lo tenemos aquí en un lago. Fíjense cómo aquí está la energía incidente. Aquí tenemos entonces con esta flecha energía reflejada. Va a haber otra que va a ser absorbida, va a calentar el cuerpo de agua, le va a dar temperatura más alta. Y otra que va a ser transmitida. ¿Okay? Por eso es que en ciertas profundidades, por así decirlo, puede llegar incluso la luz. Puede lograr visualizarse hasta que uno va descendiendo aún más todavía. Pudiéramos decir que incluso cuando el sol ya se retira en la noche, esta luz, esta energía, disculpen, que está absorbida, tiende entonces a emitirse. ¿Okay? Entonces se va el calor acumulado por el día y entonces este lago vuelve a enfriarse en la noche. Aquí tenemos varios ejemplos. Existen 4 formas básicas de interacción de la radiación solar con la superficie terrestre en diversas formas. La transmisión, la absorción, que queda en el cuerpo, reflexión, lo que se refleja, y emisión, lo que habíamos dicho, cuando entonces empieza a emitir calor posteriormente. Interacción de los materiales. La radiación emitida va a la Tierra e interactúa de diferentes formas con la atmósfera o con la superficie de la misma. Entonces, de nuevo, el mismo ejemplo. Va a haber dispersión y absorción, reflexión del agua, reflexión del suelo, reflexión de la vegetación. Cada uno de ellos lo va a reflejar de manera diferente. Y por eso podemos hablar de la firma espectral o del comportamiento. El comportamiento espectral de los objetos por medio de mediciones en campo o en laboratorios utilizando sensores denominados espectroradiómetros con la finalidad de verificar con los objetos que reflejen la energía incidente en función de sus características biofísico-químicas a lo largo de determinadas fajas del espectro electromagnético. Podemos hablar entonces de este comportamiento particular. Es como una huella digital. En pocas palabras, cada objeto tiene una firma espectral determinada, única. Pueden más o menos parecerse. Huella espectral es definida entonces como una porción o conjunto de porciones a un conjunto de bandas estrechas y adyacentes entre sí, así como las reflectancias obtenidas en un determinado intervalo de longitud de onda. En pocas palabras, aquí tenemos la variación de la regla, por así decirlo, de la longitud de onda y cómo a medida que yo voy generando reflectancia de esta longitud de onda, como ella va variando dependiendo del cuerpo, dependiendo del objeto. Son distintos objetos, el verde y el rojo, van a tener entonces un comportamiento espectral diferente. Y esto es lo que se denomina firma espectral o huella espectral, porque lo hace único, lo hace característico. La diferencia entre comportamiento y firma espectral o huella espectral es que el comportamiento es cuando nosotros logramos entonces identificar una firma espectral en una región particular. Por ejemplo, la firma espectral de una palma no es igual si yo me encuentro en el Zulia, si yo me encuentro en Perijá, si yo me encuentro en la Gran Sabana, si yo me encuentro en Caracas o si yo me encuentro en los llanos. Entonces, esas pequeñas variaciones que va a tener la vegetación, en este caso una palma, sería el comportamiento espectral. Mientras que el comportamiento genérico de la planta per se, de esta palma en este caso, sería la firma espectral. Y vemos entonces distintos objetos. El sol emite energía de campo electromagnético que hemos mencionado y dependiendo del objeto
va a tener una distinta respuesta, que va a ser una firma espectral diferente. Entonces un cuerpo de agua se va a comportar distinto del pavimento, este a su vez distinto de la hierba, este distinto del suelo, distinto del bosque, distinto de la zona urbana, distinta de las rocas o de los minerales expuestos. Continuamos, aquí vemos los niveles de reflectividad de 0 a 100% y vemos distintos objetos. Entonces, en esta regla que hemos mencionado de longitud de onda, el agua va a tener este comportamiento. La vegetación, esta curva color verde, va a tener este comportamiento y el suelo desnudo va a tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces, por esto podemos hablar de la firma espectral, de la vegetación, del suelo, del agua, bastante diferenciados. Aquí vemos más ejemplos de cómo la longitud de onda del color azul, del color verde, del color rojo y de esta onda del infrarrojo van a tener un comportamiento que va a ir variando en las distintas porciones de la hoja. Vemos un mejor ejemplo. Aquí vemos el sol como fuente de energía. Aquí una roca, un granito, una arenisca y vegetación. Y como el granito va a tener un comportamiento, la arenisca va a tener otro y la vegetación va a tener otro. Aquí, por cierto, también está el agua. Vemos el comportamiento de la firma espectral del agua. Aquí también podemos comparar una vegetación saludable en verde, una vegetación estresada en naranja y una vegetación severamente estresada en amarillo. Cómo ellas van variando. Fíjense que en algún punto la curva verde se cruza con la amarilla y con la naranja y queda por debajo, cuando aquí se encontraba por arriba, en esta ventana del infrarrojo cercano. A medida que nos vamos al infrarrojo medio, entonces se invierte la situación. La verde está por debajo de la amarilla. Vemos otros ejemplos de agua, suelo, vegetación. Aquí tenemos, por decir un ejemplo, el sensor, el satélite Landsat, en este caso, colocándole 4 bandas. Las 3 primeras bandas asociadas a los colores azul, verde y rojo. Esto se entiende que es el tamaño de frecuencia de onda en el cual se expresa el color azul, en el cual se expresa el color verde y en el cual se expresa el color rojo. Y tenemos una 4ª banda, en este caso del infrarrojo cercano. Entonces vemos el comportamiento de la firma espectral de distintos cuerpos, como cuando el sensor logra percibirlos, los visualiza de esta manera, a través de las bandas. Por lo tanto, la información que no se encuentra en alguna de las bandas se va a perder. Fíjense que, por ejemplo, todo esto que está acá, toda esta curva, aquí no se refleja. Esta porción intermedia tampoco se refleja aquí, sino que simple y llanamente tengo este valor, este valor, este valor puntualmente, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, y luego este valor, este valor y este valor. Y simple y llanamente uno la línea. ¿Ok? Entonces, de aquí solamente tenía un valor, un valor, un valor y un valor. Y luego uní las líneas. Y así con las demás curvas. Esto es la manera entonces de cómo el sensor, en este caso Landsat, asumimos Landsat 5, puede entonces visualizar o apreciar el comportamiento de la firma espectral en función de las bandas en las que ella se está manejando. Aquí vemos otro ejemplo de distintas firmas espectrales de distintas vegetaciones, de limón, plantas de limón, de tomate, sorgo y algodón. Fíjense cómo logran discriminarse bastante bien. Aquí vemos también valores de emisividad, dependiendo de los materiales. Si estamos hablando de piel humana, a 32 grados centígrados, un 0,98% de emisividad. Agua destilada,
a 20 grados de temperatura, 0,96% de emisividad y así sucesivamente, hasta tener un aluminio que tenemos a menos 10 grados centígrados con 0,85% de emisividad. Tenemos diferentes tipos de sensores, como hemos mencionado, por ejemplo el Landsat. Los podemos diferenciar o discriminar, identificar como sensores pasivos y sensores activos. Sensores pasivos también se pueden denominar como sensores naturales y sensores activos como sensores artificiales. Los sensores pasivos se denominan así porque requieren o dependen de una fuente que emita energía. En este caso, el sol. Ejemplos de sensores pasivos, el mismo sensor que hemos mencionado, Landsat, el mismo sensor de Aster y el Hyperion, por decir algunos ejemplos. Ellos requieren de la luz del sol. Podemos hacer un símil con nuestro ojo humano. Nosotros requerimos de la luz del sol para poder ver. Si nosotros no tuviéramos el sol o un bombillo en su defecto, una luz externa a nosotros, no pudiéramos ver los colores de los objetos, no pudiéramos diferenciarlos. ¿Ok? Entonces, hay un refrán que dice, en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Porque no se logra apreciar la diferencia de los colores. De hecho, si no hubiese nada de luz, ni sol, ni bombillo, ni nada, no pudiéramos ver nada, ¿ok? Viéramos todo totalmente en negro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestros ojos son sensores pasivos, son sensores que dependen de una fuente que emita energía, una fuente que emita luz para poder entonces apreciar los colores de los objetos. Podemos ver los colores porque en nuestros ojos se encuentran tres bastones, uno que es sensible para identificar el color rojo, otro para el color verde y otro para el color azul. Y gracias a la combinación de estos tres bastones es que podemos ver todos los colores. Con respecto a los sensores activos, son sensores que ellos mismos emiten su propia fuente. Por eso se denominan artificiales. En este caso, hablamos de las imágenes de radar. La imagen de radar emite su propia onda y luego el sensor lo percibe y lo traduce. Podemos utilizar en este caso como símil, así como hablamos de los humanos para los sensores pasivos, pudiéramos hablar de un murciélago en el caso de los sensores activos. Fíjense que los murciélagos emiten un chillido, su sonido, dentro de las cuevas o en cualquier parte que ellos estén volando. Y a través de su oído, la onda que rebota es percibida y es así como ellos entonces se construyen una imagen de los objetos y de la distancia a la que se encuentran con los objetos. Entonces, desde este punto de vista, el murciélago es activo porque él no depende de la luz solar ni de ningún bombillo. Él depende de su propio chillido, de sus propios oídos, para poder entonces visualizar, por así decirlo, entre comillas, los objetos que se encuentren a su alrededor. En este mismo sentido, pudiéramos decir entonces que las imágenes de radar también logran construir los objetos a través de su propia frecuencia de onda. Vemos distintas bandas en este caso. Dependiendo del tamaño, de la longitud de la onda, yo puedo atravesar completamente la cobertura vegetal, incluso el suelo. Continuamos. Vemos el espectro electromagnético de los sensores, el espectro visible y los distintos tamaños. Hemos mencionado el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, el infrarrojo térmico. Generalmente esto es lo que visualiza precisamente los sensores pasivos
mientras que los sensores activos se manejan más en el tamaño, y por eso se llama precisamente de radar, el tamaño de radio, ondas de radio. Los efectos en la atmósfera según los sensores. Fíjense entonces que la atmósfera, como hemos indicado, va a servir como un filtro. Es un medio en el cual se propaga la onda y esta puede ir afectando según los distintos tamaños de longitud de onda de distintas maneras. Entonces, fíjense cómo es el infrarrojo afectado. Aquí hay una absorción por vapor de agua y aquí vemos el espectro de las ondas de las bandas de radar. Vemos ejemplos otra vez de la firma espectral. En este caso estamos hablando de los sensores pasivos. Recordemos que para poder lograr apreciar toda esta variación de longitud de onda requiere de mucha energía, y quien puede garantizarme eso es precisamente el Sol, una fuente indeterminada de energía, mientras que los sensores activos solamente estarían visualizando una pequeña porción, una pequeña ventana. No dice de tantos hertz a tantos hertz. Una ventana bastante estrecha. En cambio, aquí el Sol nos hace el favor de poder visualizar todo este gran amplio espectro del campo electromagnético. Entonces, bueno, aquí vemos distintas firmas espectrales de suelo, de agua clara, agua turbia, vegetación sana y vegetación enferma o vegetación estresada. Aquí vemos también tipos de resoluciones remotas, otro punto importante de interés. Vamos a tener distintas resoluciones. La resolución espacial, la cual se mide en metros, kilómetros, tamaño del píxel. La resolución temporal puede ser en horas, meses, incluso años. Una resolución espectral, que es lo que hemos estado mencionando, en función de la longitud de onda y de qué tantas bandas o qué tantos espectros puede mi sensor captar, y una resolución radiométrica que está asociado en este caso al peso en bits que va a tener la imagen. Como hemos mencionado, entonces, la resolución radiométrica tiene un objeto que ha sido visualizado. El sensor capta la radiancia espectral de este objeto y lo traduce a bits. Y estos bits han sido cuantificados, van a ser llevados a una imagen digital para luego ser almacenados. Y obviamente existe un soporte entonces digital y un soporte también en físico. Aquí tenemos varios ejemplos según la cantidad de bits, los niveles digitales para los distintos sensores. Para el sensor Hyperion, de 2 a la 12, para el Landsat, por citar los ejemplos más característicos, de 10 a la 8. Entonces, obviamente, el Hyperion tiene mayor resolución radiométrica. Aquí vemos entonces distintos ejemplos de cómo va aumentando los niveles de radianza, los niveles de información, de 2 a la 2, de 4 niveles de bits, como entonces aumentándolo a 2 a la 8, 256 niveles. La imagen se ve mucho mejor, a medida que tengo mayor radianza, se discriminan mejor las imágenes, las formas, y así, a medida que voy aumentando 2 a la 11, 2048 niveles, la imagen se ve con muchísima mejor apreciación. Aquí vemos entonces la misma imagen en 4 bits, en 4 niveles, 8 niveles, 16 niveles, 256 niveles. Fíjense cómo se va la imagen cada vez apreciando mucho mejor a medida que la radiancia aumenta. Aquí tenemos ejemplos de resolución espacial.
Por ejemplo, aquí tenemos imágenes que sirven para evaluar los cambios climáticos en la atmósfera. Entonces, estos se miden en kilómetros, cientos de kilómetros, decenas de kilómetros. Aquí vemos una imagen Landsat 7 con tamaño de píxel de 30 metros. Una imagen Spot con tamaño de píxel de 10 metros. Tiene entonces mayor resolución espacial de la Landsat. Y una imagen Iconos, del sensor Iconos, con píxeles de 1 metro apenas, con entonces muchísima mejor resolución, más fina que la imagen Spot. Entonces la resolución espacial está asociada al tamaño del píxel. Tamaño de píxel de 1 metro, tamaño de píxel de 10 metros, tamaño de píxel de 30 metros y aquí de kilómetros, tamaño de píxel de kilómetros. Aquí vemos cómo variando entonces el tamaño del píxel, la imagen, la misma imagen, se ve con mejor resolución o se va pixelando, como se dice coloquialmente, la imagen. Entonces son de 80 metros el tamaño del píxel y aquí de 0,5 metros o 50 centímetros el tamaño del píxel. También tenemos la resolución, aquí pasamos más ejemplos de la resolución espacial. Esta es imagen Iconos, Spot, Landsat, atmosférica. Y aquí tenemos la resolución temporal, en tiempo. Fíjense que tenemos la misma imagen tomada en distintas épocas, en distintos días. Esta fue tomada el 12 de noviembre del año 2002. Fíjense la nubosidad. El 28 de noviembre del mismo año, unos días después, aparentemente unas 2 semanas después, fíjense cómo se ha despejado bastante la nubosidad, sin embargo sigue teniendo abundante. Luego tenemos una del 14 de diciembre del año 2002. La nubosidad aparentemente se ha ido al este, al oriente de la imagen. Y finalmente el 30 de diciembre del 2002, prácticamente ya la imagen está despejada de nubosidad. Entonces, es importante tomar en cuenta también la fecha de adquisición de la imagen. Nosotros también podemos filtrar en el proceso de adquisición que la imagen tenga menos de un 5% de nubosidad para que no ocurra esto, que prácticamente no se logra apreciar nada de la imagen y se pierde información espectral de los píxeles que se encuentren, obviamente, por debajo de las nubes. Entonces, por eso es que uno debe garantizar que la nubosidad sea realmente muy poca. Incluso si es menor al 5%, mejor todavía. Tenemos entonces la resolución espectral, como hemos dicho, tiene que ver con la cantidad de bandas que tengo yo del campo del espectro electromagnético. Aquí vemos distintos sensores, por ejemplo, MODIS con 36 bandas, Aster con 14 bandas, Landsat con 8 bandas, las Spot con 4 bandas, por ejemplo. Tenemos entonces, en este caso que tenemos aquí, una imagen Landsat, en donde las 3 primeras bandas están asociadas al espectro visible, el azul, el verde y el rojo. Luego vamos a tener del infrarrojo cercano y del infrarrojo medio, en donde las últimas 2 seguramente son las asociadas a las termales, las que denominan bandas termales. Para que ellas realmente se expresan en niveles de grises, los píxeles, coloración gris, y si yo logro en los 3 cañones, así como los bastones que se encuentran en nuestros ojos, la computadora, el software, igualmente tiene 3 cañones, igualmente azul, verde y rojo. Y si yo coloco cualquiera de estas bandas, una en azul, otra cualquiera en verde y otra cualquiera en rojo, obviamente al juntarse van a
producirme los distintos colores que yo puedo apreciar con la vista. Existe, lo vamos a ver, el falso color y el color verdadero. Color verdadero es tal cual como se presenta en la naturaleza y el falso color es cualquier combinación que sea distinta al color verdadero. Seguimos con la resolución espectral en los sensores activos. Igualmente, dependiendo de la banda, famosa en el caso de las imágenes de radar, la banda X, la banda L, la banda P, son bastante comunes, por así decirlo. Y vamos a tener entonces distintas resoluciones, resoluciones de 25 centímetros, en este caso se denominan de modo fino, al igual que estas de 1 metro, pero ya estas de resoluciones de 40 metros, 18 metros, por decir un ejemplo, ya serían entonces de modo grueso, lo que le llaman por esa textura que se ve como graneada, más gruesa, modo grueso, y estas tres incluso de 3 metros también, estas tres serían de modo fino. Aquí vemos otro ejemplo de resolución temporal tomado en distintas fechas. Fíjense esta región en 1972, en 1988, en el 2001 y luego en el 2003, cómo ha ido variando. Obviamente esta imagen es de falso color. Estas dos imágenes son de falso color. Posiblemente estas últimas dos sean de color verdadero. Es importante también tomar en cuenta el ángulo en el que el sensor toma la imagen. Aquí vemos distintos ejemplos también de cómo el sensor, dependiendo del ángulo de toma de la adquisición de la imagen, va a deformar entonces la imagen. Esta información se encuentra en la metadata de la imagen como tal, de cada imagen. El sensor te tiene que decir la hora, la fecha, obviamente las coordenadas y el ángulo de inclinación. Aquí vemos un ejemplo de la misma zona. En este caso vemos el lago de Maracaibo, como si el sensor se encuentra más verticalizado, se aprecia entonces la deformación del lago o la observación del lago, a cuando tengo 26 de ángulo de deformación, se va ensanchando, y cuando lo tengo con 46 grados de ángulo de inclinación. Fíjense cómo se deforma con respecto a la vista prácticamente verdadera, ¿no? En verdadero tamaño, en donde la deformación es la menor posible. Mientras que aquí la deformación, fíjense, y en este caso, es bastante considerable. Entonces es importante siempre tomar en cuenta el ángulo de inclinación con la cual fue adquirida la imagen. El ángulo de inclinación que tenía el sensor con respecto a un vector, a un polo, un vector normalizado. Finalmente tenemos distintos ejemplos, aplicaciones de cómo pueden ser entonces aprovechados los sensores remotos para distintos usos. Aquí tenemos un mapa de vegetación elaborado a partir de imágenes Landsat. En este caso es un sensor pasivo que tiene 7 bandas, 3, como hemos mencionado, el espectro visible, y las otras son del infrarrojo. Aquí tenemos otra aplicación en donde se evalúa una zona en donde hubo una inundación, evaluación de desastres. Fíjense aquí este cuerpo de agua, esto obviamente es falso color, y cómo el agua se desbordó e inundó toda esta región que está acá. Esto es en Estados Unidos. Entonces fíjense, aquí también el agua logró inundar todo esto. Y incluso continuó hacia acá. Entonces fíjense cómo puedo hacer una evaluación de desastre, evaluando precisamente todas las áreas que han quedado bajo el agua, inundadas.
Este caso es bastante interesante. Aquí tenemos un trabajo del Instituto de Ingeniería, Fundación, en donde ellos identifican cuerpos kimberlíticos en la región de Guaniamo. Esto es en el arco minero del Orinoco, en el área 1, a través de minerales que están asociados a las kimberlitas. En este caso, el autor identifica la caulinita, la montmorillonita y la alunita a través de sus firmas espectrales, y cómo entonces a través de la firma espectral en la imagen ellos las resaltan, en este caso con estos colores para identificarlo, y a través de esto entonces ellos pueden interpretar zonas prospectivas en donde el geólogo de campo debería ir para corroborar y verificar si efectivamente aquí se encuentran cuerpos kimberlíticos. Recordemos que los sensores remotos son una herramienta indirecta, pero que ahorran y facilitan considerablemente el trabajo exploratorio. El trabajo de los sensores remotos es denominado de la etapa de prospección, mientras que la exploración de campo ya es quien termina verificando y corroborando si efectivamente esto es así. ¿Cuál es la ventaja? Que me puedo ahorrar hasta un 80% del área, evaluándolo a través de sensores remotos, dejando entonces solamente un 20% para la exploración de campo, incluso mucho menos. Con que se haya levantado geológicamente un 10% es más que suficiente para tener un muestreo representativo de la realidad, del fenómeno que se esté estudiando. Entonces, por eso los sensores remotos son una poderosa herramienta, porque nos ahorran logística, nos ahorran tiempo y nos ahorran economía. Como hemos dicho, hasta un 80%. Aquí también tenemos un trabajo como a través de las firmas espectrales se pudo identificar emanaciones de hidrocarburos, denominados menes, a través de vegetación estresada por hidrocarburos. Se conocía la firma espectral de la vegetación estresada por hidrocarburos, y entonces se llevó a la región, en este caso de San Cristóbal, Táchira, el estado Táchira, y se lograron identificar menes no reportados en la literatura. Y es así entonces como se pudieron descubrir nuevos menes, que fueron entonces ya también obviamente catalogados y muestreados. Entonces los sensores remotos, las firmas espectrales y los distintos software de distintas aplicaciones, no le vamos a hacer cuña aquí en ninguno en particular, sirven poderosamente para facilitar el trabajo de prospección y de exploración geológica. De cualquier mineral, para aplicación hemos visto, puede ser para la administración de desastre, puede ser para la agricultura, puede ser para la geología, puede ser para el mundo minero, para identificación de minerales, para el mundo incluso petrolero, como en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso finalizamos entonces esta segunda clase.